Sean bienvenidos a una reunión más de su iglesia cristiana bíblica. Para mí, como cada domingo, es un privilegio, es un honor poder estar aquí, hermanos, y que podamos reunirnos con el único propósito de escuchar la voz de Dios. Hoy es un día especial y no es que todos los domingos no son especiales, pero hoy es especial porque estamos terminando el libro de Santiago, que nos ha llevado un largo camino. Y los dos últimos versículos, los cuales vamos a abordar hoy, de verdad que es retante lo que ahí dice. Y hemos llamado esta prédica Operación Rescate. Así que vamos a orar, hermanos, y yo quisiera que todos los que estamos aquí, ustedes como yo, podamos pedirle a Dios que nos hable. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie una vez más, hermanos. Señor, venimos nuevamente ante ti, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Señor, te adoramos, te alabamos, te damos gloria solo a ti, Señor. Y si vale decir la palabra, declaramos que tú eres lo único importante. Aquí no hay nada ni nadie importante, Dios. Más que tú. Tu presencia aquí es lo único que importa, Señor. Y estamos aquí, Señor, para rogarte, clamarte que tengas compasión. Ten compasión de nosotros, Señor. Por favor, háblanos. Háblame a mí, habla a mis hermanos, Señor. Exáltate, glorifícate en medio de nosotros, Señor. Ten compasión de mí, Señor, para que yo pueda decir lo que tú quieres, nada más. De manera que solo tú seas glorificado, Dios. Que podamos verte a ti esta mañana aquí. Que podamos decir como Job, Señor, de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, y te ruego que prepares nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, nuestra mente, cada neurona, Dios, que pueda estar completamente concentrada, Dios, en ponerte atención a ti. Y todo esto te lo pedimos para tu gloria y honra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Santiago capítulo 5. Y les decía que estos dos versículos parece que no encajan, y Santiago tiene una peculiaridad que usted no va a ver un saludo final así como, bueno, me despido, salúdeme a los hermanos. Termina de una manera bien abrupta, pero a la vez, viendo estos pasajes, podemos entender el corazón de un pastor. Podemos entender el corazón de un pastor que ama a su iglesia, dándole a través de toda esta epístola, los 5 capítulos que nosotros hemos leído, las instrucciones fundamentales para que nuestras vidas puedan estar animadas, consoladas en el Señor. Y vamos a leer ese texto, hermanos, Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Tremendo texto. Y este es un texto que se usa mucho para decir, ¿verdad? Ustedes saben que hay ciertas corrientes que creen que la salvación se pierde. Y este es uno de los textos que ellos usan. Porque están hablando de hermanos. Hermanos que se extravían. Hermanos que pecan. Y está hablando de rescatarlos de la muerte. O sea que si no se arrepiente se va al infierno. ¿No es cierto? Y eso es lo que dicen especialmente este tipo de corrientes. Pero lastimosamente no dice nada de eso. Y digo lastimosamente para aquellos que lo creen, no porque realmente gozo. Contrario a eso, es mucho consuelo y mucho propósito en lo que es la vida cristiana. Así que para empezar, vamos como siempre, a hacerle unas preguntas al texto. ¿A quién está dirigido este texto?
¿verdad? ¿Quiénes son los que se pueden extraviar? ¿Se pueden extraviar los hermanos? ¿Pueden pecar? ¿Puede un hermano ser condenado a muerte? ¿Se pierde la salvación? ¿Puede un miembro de la iglesia salvar a otro miembro de la iglesia? ¿Puede? ¿Y qué es eso que cubrirá multitud de pecados? Podemos hacer una serie de preguntas y esas pueden ser algunas de ellas. Y me gustaría enfocarme en este texto en dos partes. Primero, en explicar por qué no está hablando de salvación, porque no es que está diciendo que se pierde la salvación. Sabemos que la salvación no se puede perder porque nunca dependió de usted. La salvación es de Cristo. Él fue el que hizo todo, la gloria es de Él y Él es el que mantiene nuestra salvación. Entonces no se puede perder de ya, pero el texto vamos a tratar de verlo de una manera sencilla y como dije vamos a hablar de estos versículos en dos etapas. Primero explicando ese texto, ¿verdad? Tratando de aclararlo y segundo la aplicación del texto. Entonces podemos ver que el texto primero se refiere a hermanos. No le está hablando a incrédulos. ¿Quiénes son esos hermanos? Pues todos aquellos que hemos venido por fe a ser miembros del cuerpo de Cristo. Si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, esa palabra se repite. Si usted pone los dos versos en un texto así para compararlos, se va a ver que los que se extravían son los que pecan, ¿verdad? Se extravía de la verdad. El verso 20 dice, sepa que el que hace volver a su hermano, volver a un pecador, ese pecador es el hermano que se extravió, es obvio. O sea que el mismo pecador es el que se extravía. Y dice, del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Entonces hay palabras importantes en esto. Para empezar, eso que se extravía de la verdad, la palabra extraviarse quiere decir apartarse del camino. Lo respalda el versículo 20. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, o sea, extraviarse es eso, apartarse del camino. ¿Puede un cristiano apartarse del camino? Sí, puede. Puede apartarse del camino. Podemos apartarnos, hermanos. ¿Bajo qué circunstancias? ¿A qué se refiere aquí Santiago cuando dice, sepa que hace volver a un pecador? ¿Bajo qué circunstancias nosotros nos podemos extraviar o pecar? Bueno, para eso tendríamos que ver todo el contexto de lo que Santiago nos está diciendo. ¿Cómo se puede extraviar usted dentro de ese contexto? Bueno, los hermanos, y algo que he aprendido y úsenlo como una norma o regla, es que cuando está algo escrito en la Biblia es porque no lo hacemos. Lo que no está escrito es porque es obvio que lo hacemos, pero lo que está escrito, por ejemplo, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuesta. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Por qué? Porque cuesta. Por eso está escrito. Si fuera que lo hiciésemos, no estuviera escrito, solo como Entonces, tenemos que entender que lo que está escrito acá es porque se está fallando en eso. Se está fallando. ¿En qué cosas se está fallando? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. No vamos a tratar de hacerlo muy largo, pero cuando hablamos de alguien que se extravía y que ha pecado, tenemos que ver primero el capítulo 1. ¿De qué habla el capítulo 1? Había competencia entre los ricos y los pobres. Había una percepción torcida sobre lo que es la tentación. La gente decía, es que Dios me tentó. No, nadie puede ser tentado por Dios, porque Él no tienta, Él no lo hace con lo malo nunca. Somos probados por Dios, pero no tentados, aunque se usa casi la misma palabra en el griego. Había una religiosidad externa, ¿verdad? Y él aclara cuál es la verdadera religión. En el capítulo 2 nos habla acerca de no hacer acepción de personas y la evidencia de las obras en una fe verdadera. Había falta de misericordia en sus juicios, había falta de obras negando así su fe. En el capítulo 3, dedica todo el capítulo 3 a la lengua, a la boca, a lo que hablamos, ¿verdad? Y habla acerca de los chismes, de ofendernos, de usar palabras incorrectas. También el capítulo 3 nos dice que estos hermanos habían celos, envidias, contiendas entre ellos. En el capítulo 4
Bueno, también el capítulo 3 dice que había faltos de frutos de justicia. En el capítulo 4 nos habla de que habían codiciosos de deleites, personas adúlteras porque amaban más el mundo que a Dios, murmuradores, hacían planes fuera de la voluntad de Dios sin incluir a Dios en esos planes. Y en el capítulo 5, que es el capítulo que leímos estos últimos domingos, hablaba de ricos que oprimían a los pobres, y que los pobres, que eran hermanos, reaccionaban de una manera equivocada, ¿verdad? Juraban, se comprometían y decía cómo debía de ser la actitud de ellos. Y estamos en esto. Entonces, cuando el texto dice acá, hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad, bajo estas pruebas, hermano, usted se puede extraviar bajo muchas circunstancias. Hay pruebas en tu vida que te pueden apartar del camino. No que lo justifican, pero que te pueden apartar. Entonces, toda esta diversidad de pruebas que ven en Santiago son las cosas que, hermanos, se estaban apartando del camino. ¿Y qué produce el apartarse del camino? Bueno, aquí después dice, en el mismo verso 19, y lo repite 2 veces, si alguno entre vosotros, no dice el pastor, es una responsabilidad de todos. Si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, si alguno lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte. Esa frasecita es la que más nos cuesta entender. Salvará su alma de la muerte. Entonces teníamos que ver qué palabra está usando ahí, porque usted no puede salvar a nadie de la muerte, solo Cristo. ¿No es cierto? Usted no puede salvar a un hermano de la muerte. Esa es una de las preguntas que hicimos. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hay 3 palabras que determinan esta frase. Alma, que también podría entenderse o interpretarse de cierta forma como vida. Salvará su vida de la muerte, pero aquí salvará su alma de la muerte, y esa es la palabra clave. Hay 3 palabras en el griego que se refieren a la vida. La primera es bios, de donde viene la palabra biología, el estudio de la vida. Se ve en Lucas 8:14, si gustan podemos buscar los textos para que vean la aplicación. Lucas 8:14 nos dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí la palabra es bios, ¿verdad? Que se refiere a esta vida, a este cuerpo, ¿verdad? Básicamente a la parte biológica. La segunda palabra que se utiliza para vida está en Juan 1:4. ¿Recuerdan ese texto? Juan 1:4 nos dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra aquí es zoe, ¿verdad? Que es vida eterna. Entonces tenemos primero bios, que es la vida biológica, física. Zoe, que es la vida eterna, que solo está en Cristo. Y la otra palabra a la cual se refiere Santiago, que es la que aparece también en Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿A qué se refiere ahí? La palabra vida ahí es psiques. Tienen una escritura, pero es donde viene la palabra psiquiatría, psiquiátrico, ¿verdad? Que es la mente, las emociones, el sentir de la persona. Y esa es la aplicación a la cual se está refiriendo Santiago. Dice: salvará su alma, su mente, sus sentimientos, por haberse apartado del camino que produce. Yo saqué algunos textos que no quisiera pasar por alto porque son de gran bendición. Uno está en Salmos. Si usted me acompaña en Salmos, solo déjeme buscar las diferentes citas para tenerlas a mano. Salmo 32.
Salmo 32, versículo del 3 al 6. Y me voy a enfocar en esto porque tenemos aquí a David, la historia de David, un hombre que pecó tremendamente, se apartó del camino, es obvio, ¿verdad? ¿Hubo consecuencia del pecado? Claro que hubo consecuencia. ¿Qué pasó en el versículo 3? Dice, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven la consecuencia del pecado? ¿Qué causó? Depresión, causó problemas, causó un sentir que él sentía que se había envejecido sus huesos. Y créanme, que un sentimiento así, un sentir de esta forma, un pecado, el apartarse del camino te va a traer falta de gozo. ¿Recuerdan cómo empieza Santiago? Hermanos, estemos gozosos siempre. Pero cuando no hay gozo en tu vida, hay algún pecado de repente que está controlando tu vida. Y el pecado va a traerte tristeza, angustia, preocupación, enfermedades. Te vas a enfermar del estómago, te van a dar dolores de cabeza, te vas a sentir que tenés artritis, te va a dar un montón de cosas. Ese es uno de los grandes problemas que trae el pecado. Y te podría aún traer la muerte física, pero nunca la pérdida de la salvación. Entonces, el texto en Santiago, y hay varios textos más, hermano, no solo esos, ¿verdad? Ahí mismo en el Salmo, bueno, casi varios salmos, desde el 31 para acá, David está expresando todo lo que hay en su corazón con respecto a lo que le pasó a él, lo triste que se sentía. No me dejes, vuélveme el gozo de mi salvación. Él se sentía, Señor, vuelve el gozo. ¿Por qué? Porque no tengo gozo por causa del pecado. Entonces se está refiriendo a eso, solo como una referencia, y no quisiera pues entrar más a profundidad en este tema. Volvamos a Santiago. Entonces tenemos, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, pongan atención a la expresión, del error de su camino, no dice la condenación eterna, de eso de haberse apartado en el camino, salvará su alma de la muerte. Salvará a esa persona de que se sigue hundiendo en ese fango de desesperación, de soledad, de pecado, etcétera, que Dios bien podría, si no hay arrepentimiento, si no vuelve, aún quitarle la vida. Eso puede ocurrir. Y cubrirá multitud de pecados. La palabra cubrir en la Biblia siempre tiene que ver con perdonar. Y la palabra multitud, hermanos, son cientos de pecados. Son cientos de pecados. A eso se refiere el texto. No se refiere a que perdes la salvación. Pero, como les dije, a esta prédica le llamamos Operación Rescate. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del texto. Y ahí donde si quisiera enfocarme con más tiempo. Dice, repitiendo el verso 19, dice, hermanos, ¿a quién está dirigido estos versículos, hermanos? Solo Santiago aparece en esos 5 capítulos más de 20 veces la palabra hermano. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando oye esta palabra? Pues normalmente se nos viene a la mente mi familia, hermanos de papá y mamá. Muy pocas veces trasladamos esa frase acá, la trasladamos de una manera como mecánica. ¿Eres cristiano? Sí, pues sos mi hermano. Pero no hay un sentimiento tan profundo como el que hay en una familia de papá y mamá. Mis hermanos. El problema aquí es que ese no es el sentir del pastor Santiago. Deberíamos de tener una relación. Si mis hermanos de carne no son mis hermanos en la fe, ustedes son más hermanos míos que ellos. Y eso es difícil de aceptar. Pero ustedes son mi familia. Miren qué dice Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2, 19. Así que ya no sois, ¿qué dice? Extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia.
de Dios. Hermano, esta es la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. No somos extraños, hermano. Esa persona que está a tu lado, aunque casi no nos vemos, no somos extraños. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mi familia. Somos la familia de Dios. Qué bendición eso, hermano. No somos huérfanos, no estamos tirados. No importa cuál haya sido tu trayectoria en este mundo, te haya pasado lo que te haya pasado. Si tú estás en Cristo y sos parte de la familia de Dios. Qué bendición. Eso es tan animante, tan reconfortante, tan rico saber eso. Pero eso conlleva responsabilidad. Hermanos, y ahí es donde viene el texto. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía, si hay algún hermano que se extravía, hermano, si hay alguien que de repente deja de venir a la iglesia, si hay alguien que de repente comienza a hablar de una manera diferente. Esto de extraviarse, no está hablando de extraviarse teológicamente o doctrinalmente. Esas son otras cosas. Usted puede ausentarse de la iglesia por diferentes razones. De repente usted se retira de la iglesia porque no comparte la doctrina con nosotros, que somos salvos solo por fe, por la gracia de Dios, sin obras. Y mi salvación, como dije al inicio, está garantizada en Cristo. Y tal vez usted diga, no, yo creo, bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada más que tratar, pero si se retira por eso, pues no podemos hacer nada. Pero podría darse la situación de que usted decida retirarse porque de repente tuvimos una diferencia. De repente alguien dijo algo pesado y usted se ofendió. O de repente, sencillamente comenzó a alejarse y a enfriarse. Y aquello que usted antes decía, yo antes estaba en la iglesia todos los domingos. Y hoy de vez en cuando, y ese vez en cuando, pues hoy más de vez en cuando. Que no es el caso de mi hermano Darío y Jenny. Ellos han estado por otras razones ausentes. ¿Verdad? Que por cierto le damos la bienvenida. O sea, no es el caso ese, pero hay hermanos que se van retirando poco a poco, así como el ejemplo aquel del sapo que le ponen en una olla fría y le suben la temperatura poquito a poco hasta que se muere. Pues unos se van ausentando y ellos se extravían de la verdad, se apartan, ya no quieren venir a la iglesia. Venir a la iglesia es la última opción después de ver el Barça y el Real Madrid hoy. Eso es pecado. Ahí estás extraviado de la verdad, totalmente. ¿Verdad? Independientemente cuál sea tu equipo. No lo digo por nada en particular, hermano, solo estoy diciéndolo porque Dios creo que puso ese ejemplo. Entonces, si alguno de entre ustedes se extravía, y esta palabra extraviarse es apartarse del camino, dejar el sendero, que puede ocurrir a cualquiera. Es más, antes de nosotros venir a Cristo estamos extraviados. Eso dice Isaías 53, que éramos como ovejas que nos habíamos extraviado. Y cuando una persona se extravía, cuando una oveja se extravía, ¿qué se debe de hacer? Irla a buscar. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Estamos extraviados, Él vino a nosotros y nos salvó. Pero habla ahora de un hermano que se extravía. Y por eso se llama Operación Rescate. ¿Qué tendríamos que hacer? Irlo a buscar. Irlo a buscar. Independientemente cuál sea la razón, estamos hablando de hermanos, no estamos hablando, hermanos, repito, de aspectos de doctrina. Estamos hablando de hermanos que nos conocemos, que estamos seguros de nuestra salvación y que de repente comienzan a enfriarse, que de repente comienzan a oír otra cosa. Recuerden lo que pasó en los Gálatas capítulo 3 versículo 1. ¿Verdad? Que Pablo, quiero saber quién os fascinó, dice, para que oyeran otro evangelio. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién cautivó su mente? Para que cambiaran su manera de pensar. Empezaron por la gracia y van a terminar por las obras. ¿Qué es eso? Empezaron por la gracia y van a terminar por la carne. ¿Qué? Pues, hermanos, créanme, nuestra mente es el campo de batalla. Y si usted está alimentando basura, créanme que va a generar basura en su vida. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar creciendo constantemente en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión, constantemente. Vosotros, bueno, otra razón, aquí el punto es
dice, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver. Mire qué expresión tan más interesante la que aquí dice. Si alguno lo hace volver. Alguno. No se está refiriendo a una persona, al pastor nada más. Es que el pastor es el responsable. Tengo mi responsabilidad y no la voy a negar. Pero aquí nos está diciendo que todos somos responsables. En Génesis capítulo 4, versículo 9, hay una expresión que siempre me ha llamado la atención. ¿Recuerdan de qué habla Génesis 4:9? Cuando Dios le dice a Caín, hey Caín, ¿y tu hermano Abel? Y es que acaso yo soy guarda de mi hermano, le dice. Y casi que esas palabras están sonando, hermano, en este tiempo. ¿Y tu hermano aquel que ya días no ves? Y la respuesta es casi igual. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso soy guarda de tu hermano? Y esa es la pregunta que viene. ¿Te preocupa realmente aquella persona que ya días no ves? Aquella persona que se ha ausentado, independientemente de cuál sea la razón. Debería de preocuparte. Debería preocuparte. ¿Por qué? Porque eso es amor. Y en la iglesia nosotros, la identidad, mejor dicho, la evidencia que somos hijos de Dios es el amor. Por el amor que hay entre nosotros sabrán que somos discípulos de Cristo. No dice por la banda, por el edificio o que el predicador sea bien puntual. No, dice por el amor. Y el amor es la marca de un cristiano. Esa es la marca de cualquier cristiano. La palabra de Dios en Romanos nos dice que el amor de Dios fue derramado ya en nuestros corazones. Hay capacidad de amar, que es difícil a veces, es difícil, pero tenemos la capacidad de amar. Así que Dios nos manda acá que si hay un hermano que se ha extraviado, un hermano que ya días tú no ves, deberíamos ir a buscarlo. En vez de juzgarlo, buscarlo. A mí me da esta penita cuando viene alguien y me dice, oye, mi hermano, ya días no veo a aquel alto, aquel. Ni el nombre le sabemos, hermano. Es una preocupación como a medias. Deberíamos conocernos por nombre todos los que estamos acá. Y no estás esperando que te vengan a saludar, ve a presentarte. Eso es una misión para todos. Y debería de cargarnos cuando dejamos de ver a un hermano mucho tiempo. Y somos responsables, hermanos, de ir a buscarlo. Sé que la carne es débil, hermanos, y a veces vienen pensamientos. Es que ir a buscar a Alex, es que este Alex es tan problemático, mejor que se vaya. Esas son, no lo decimos, pero créanme que puede estar eso en la mente de algunos. Que, es que este hermano era muy problemático, es que como daba guerra, es que no dejaba de preguntar, es que no dejaba dejémonos. Eso es falta de amor. Eso es falta de amor. Sencillamente hay algo que está muy mal ahí, hermano. Somos exhortados, somos llamados a buscarnos. Es una responsabilidad de la iglesia. Créanme, yo tengo contacto con casi todos ustedes, pero eso es un trabajo de iglesia. No es un trabajo solo del pastor, es un trabajo de iglesia. Por eso es importante que estemos pendientes, orando unos por otros, dice la palabra de Dios. Miren algunos textos para acompañar esto, que nos van a ayudar a entenderlo un poco más. Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante dice así. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, pongan mucha atención a ese texto. Antes, exhortaos los unos a los otros de vez en cuando, entre tanto que, así dice, cada día, hermanos. Tengamos cuidado que no haya
alguien que esté desanimándose. Antes exhortándose los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? Pues todos. Cada día. Hermano, eso es algo que debemos de estar haciendo. Y hoy con mucho respeto se lo digo. Tenemos todas esas redes sociales que en vez de usarlas para decir cosas que no son edificantes o promocionarnos nosotros mismos con tanto selfie, deberíamos de saludar a los hermanos. Hey, ¿cómo estás? Una llamada. ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Y eso? No, ganas de saludarte. ¿Cómo has estado? Hermanos, sé que los tiempos han cambiado y que hay situaciones de distancia, de peligro aún, pero tenemos esa herramienta que con una llamadita, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Te puedo ver? ¿Podemos tomar un cafecito? No tenemos ni que gastar gran inversión para estar con un hermano. Yo les repito algo. Conmigo se van a sentir mal si me llegan a invitar a comer y hacen una gran comida. Y no porque no me guste. El problema es que no como mucho. Y segundo, ay, una tortilla con frijol y yo soy feliz. O sea, soy sencillo de satisfacer y mi esposa da testimonio de eso. A mí lo importante, lo que hace el manjar es la comunión. Si me invitas para que pasemos un tiempo de comunión y picamos, amén, hermano. Eso es lo más importante, ese tiempo de comunión. No es la comida, no se afanen. Ay, es que vamos a invitar al pastor, vamos a invitar a un hermano. Ay, es que hay que hacer, hermano, haga huevito estrellado y frijoles y ya, y eso es banquete. No es lo importante, es el tiempo de comunión. Es el tiempo de comunión, créame. Yo les he contado esta experiencia. Teníamos unos hermanos que vivían alrededor del basurero municipal. Yo no sé si ustedes han ido al basurero municipal, pero ellos tenían su casita forrada de periódico y láminas. Y créanme que ahí se venían todos los olores habidos y por haber. Pero ellos me invitaron a comer un día. Y eran frijoles y huevos y me estaban dando, me imagino, lo que más tenían. Y fue tan exquisito el tiempo con ellos. No es el lugar, no es la comida, es ese momento, hermano, de comunión, de coinonía, para el cual estamos hechos, que nos alegramos, nos exhortamos, como dice Hebreos, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el punto, entre más en comunión estemos, entre más nos miremos, van a saber cómo estamos. Pero si nos dejamos de ver, de domingo al próximo domingo, hermano, ahí nos vemos el otro domingo. Ay, hay un vacío tremendo. ¿Por qué? Porque tendríamos que vernos un poco más. ¿Para qué? Por el texto que dice acá. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay otro texto ahí mismo en Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice verso 23 en adelante, 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Verso 24, este es el texto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Esa palabra estimular es bien, también podría decir irritar. Hermanos, deberíamos de estarnos constantemente estimulándonos a amarnos. No importa si parece que nos estamos irritando, pero deberíamos de estarnos estimulando. Vienen tiempos difíciles. Por cierto, vamos a tener un retiro en Semana Santa, que lo hemos hecho así, buscando todas las condiciones, y ya vamos a hablar de eso al final del estudio. Pero la idea de ese retiro, hermanos, más que un retiro, es estimularnos al amor. Y eso es lo que nos dicen estos textos. Otro texto que usamos con respecto a esto
de que si alguno lo hace volver, como les digo, hay diferentes razones por las cuales un hermano podría retirarse y podría ser porque lo hemos ofendido. Y es ahí donde sí sacamos nosotros toda nuestra artillería. No nos interesa el hermano hasta que nos falla. Ahí sí que nos falla. Ay, me fallaste, hermano. Hoy sí vení, vamos a aplicar Mateo 18. Va con un testigo, hermano, me has fallado. No, no te quiero arrepentir. Testigos, ahí están a la mano ya. Testigos y así. Eso sí somos. Aplicamos lo que es la disciplina de la iglesia. Yo quisiera que leyéramos un poquito ese texto en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Normalmente leemos del versículo 15 en adelante. ¿No es cierto? Y algunos se lo saben. Mateo 18 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Eso sí nos interesa. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Y no quiero que lo vean como una especie de libertinaje. Y es que vamos a pecar. Vamos a fallarnos. Vamos a fallarnos. No quiero, pero más de alguna cosa les voy a fallar. Y estoy seguro que ustedes no quieren, pero también me van a fallar. Vamos a pecar, hermanos. Vamos a fallarnos. Y de repente vamos a decir algo que ofende, de repente vamos a tener un gesto no adecuado, de repente vamos a hacer algo, hermanos. Porque hay una naturaleza caída en nosotros. Y por eso, este texto lo tenemos, pero a flor de piel. Y hasta lo tenemos clasificado y lo podemos, estoy seguro que casi todos ustedes lo saben de memoria, la mayor parte. Pero el contexto de este verso es tan diferente a nuestras intenciones, porque está hablando de la oveja perdida. Está yendo de buscar al hermano. Está hablando de tener misericordia, amor, de restaurar. De eso está hablando el texto. Sin embargo, lo tenemos como, esta es la disciplina de la iglesia, como de rigor. Pero miren los versículos anteriores. ¿Qué os parece? Versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en el monte y va a buscar la descarriada, la que se ha apartado del camino? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano peca, y si tu hermano, está hablando de esa oveja descarriada. Está hablando de ir a buscar a ese hermano que ya días no ves, para aclarar cualquier cosa. Está hablando de restablecer, de volver al camino, que dejé las 99 que te apoyan y con las cuales estás nada y que vayas a buscar aquella que te incomoda. Entonces ve, y si el hermano ha pecado contra ti, ya sabes qué hacer. Pero todo esto tiene que ver por amor. Todo esto tiene que ver por gracia. Todo tiene que ver con restaurar. En Gálatas 6.1 nos dice, leámoslo antes de que diga otra cosa que no es. En Gálatas 6.1 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre debe ser así. No es tanto porque me dolió, es porque te amo. Esa debería ser la actitud. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. ¿Pueden ver eso, hermanos? Eso tiene que cambiar a nuestra iglesia, hermano. Porque eso es amor. Eso es amor. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos, no porque los odiamos. Gracias a Dios hemos tenido pocos casos de disciplina aquí en la iglesia, porque cada vez que ha habido un caso hemos llorado, hermano, llorado, créanlo, con estos hermanos, porque duele. A mí me duele, yo no, pero sé que hay que hacerlo porque los amamos.
los amamos. Entonces volvamos a Santiago. Entonces en Santiago nos dice que no podemos extraviar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, se asume que el cristiano peca. Hijitos míos, os he escrito estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero, ese gran pero, si pecamos, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Un abogado, hermanos, a Cristo. En el 1.8 nos dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Por eso nos habla en el 1.9 que confesemos nuestros pecados. No es que tenemos licencia porque deseamos no pecar. Ese es el espíritu. Nuestro deseo profundo es no pecar. Pero vamos a pecar. Y cuando pecamos, estos son los medios que Dios nos da, las herramientas que el mismo Señor Jesucristo nos da en Mateo 18. Ir a solas, no andar divulgando. Es que vi al hermano, hermano, es a solas, es por amor al hermano, es para restaurar al hermano. Siempre es amor, siempre. Pero es amor y es verdad. Entonces luego dice, y sepa que el que hace volver a un pecador, ¿quién es el pecador? El que se extravió. Está hablando del hermano que se ha extraviado. Y si Dios nos usa para llevar a cabo esa noble labor de rescatar a los hermanos, nos podemos salvar. La palabra no es aquí, el que hace volver a un pecador, lo salvará su alma. Nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos dar vida eterna. Solo Cristo da vida eterna. Solo Él, hermanos. Pero aquí habla de salvarlo de esa situación, de esa depresión, de ese momento mental tan profundo que ha caído en ese pozo de la desesperación que podría estar esta persona. Hermanos, cuando un hermano se aparta del camino y se mantiene en determinada situación de pecado, créame, usted lo podrá ver y decir, sí, todo bien, mentira, está en grandes problemas. Un hermano, estoy hablando de hermanos, que se ha apartado y dejado de reunirse y usted lo ve que parece que está feliz, es mentira, hermano, créalo. Y mire, es cuestión de tiempo que algo pase. Si es un hijo de Dios, Hebreos 12:5 nos dice que como todo buen padre que ama a sus hijos, Él nos disciplina. Nos va a disciplinar si somos hijos de Dios. Y si esta persona es un hijo de Dios, es cuestión de tiempo. No tomemos, no despreciemos, no consideremos como, es que Dios a mí me tolera. No, Dios está esperando que te arrepientas. Eso es todo, por eso no te ha caído la disciplina. Porque está esperando que te arrepientas antes de que Él actúe. Esa es la realidad. Es cuestión, a mí me parte el corazón ver personas que dicen, no, yo hago esto, yo hago aquello. Y no estás buscando a Dios. No vienes a la iglesia, no estás leyendo la palabra, no pasas tiempos de oración. Prefieres estar haciendo cualquier otra cosa en el mundo que buscando a Cristo. Créelo, a mí me parte el corazón. No me pongo a decir, que caiga fuego, como no. Me parte el corazón, ¿saben por qué? Porque tarde o temprano, si sos hijo de Dios, a Dios no lo vas a burlar. Y Dios aborrece el pecado. Tan sencillo como que Él no ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento que podía destruir toda una población de adultos, niños y todo, es el mismo Dios que tenemos hoy. El carácter de Dios es tremendo. Cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Por eso temblamos. Por eso Moisés temblaba. Por eso todo el mundo tiembla. ¡Ay, muero!, decía Isaías cuando vio el trono de Dios. Me voy a morir. Porque vi la orla de su manto. Hermano, es cosa tremenda esto. Desconocer a ese Dios también te puede llevar a eso, creer que, y puede ser que no lo conozcas, que es la otra parte. Puede ser que te apartes, que digas que sos cristiano, que estuviste mucho tiempo en una iglesia y que ahora no quieres estar. Es que estoy desanimado. Yo acepto que puedas estar desanimado. Pero ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, te vas a animar. Vas a volver.
No puedes estar desanimado, siempre. Si ya permanece en un estado de desánimo con respecto a las cosas de Dios, deberías de probarte a ti mismo si está Cristo en ti. Si Él está morando en ti. Si hay evidencia que eres un hijo o una hija de Dios. Porque si eres hijo de Dios, tienes un Padre que te ama y Él no te va a dejar. Nunca, nunca. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, miren de qué lo hace volver, del error de su camino, de ese andar, salvará su alma de la muerte. Claro, la palabra muerte aquí conlleva todas esas cosas que he platicado, pero también podría conllevar la muerte física. Alguien que se aparta, alguien que no vuelve, Dios podría aún recogerlo en su gracia, en su misericordia. Dios puede actuar de esa manera, pero no se está refiriendo solo a eso, se está refiriendo a una persona que está en una depresión, en una curva descendente, cayendo en un pozo sin fondo por causa del desánimo. Cosas que si ustedes lo analizan en el contexto que leímos, están siendo perseguidos, están siendo muertos, no ven la luz del día, como dicen, una tras otra. Yo, como les digo a los hermanos, yo espero que de afuera me digan cualquier cosa, pero de aquí adentro que me la digan, que me insulten, eso no suena bien. Pues eso estaba pasando en la iglesia. Hermanos divididos, hermanos haciendo acepción de personas, hermanos con problemas de lengua, chisme. O sea, todas esas cosas desaniman, hermano. Todo eso desanima. Y si esto es la iglesia, ¿para qué ir a la iglesia? Y eso es lo que está diciendo. Va a salvar un alma de la muerte y cubrirá, perdonará. La palabra multitud son millares. Hermano, aquí no está hablando de soportarnos hasta el final. Pedro le hace esta pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces usted cree que yo debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? 7 veces es bastante. No, 70 veces 7. Indeterminada, todas las veces. Wow, qué difícil, ¿no es cierto? Pero en Cristo podemos, y esa es la familia, porque somos familia, somos hermanos, y yo cuento con ustedes. Yo les digo a los hermanos que saben, los que llegan a mi casa, tienen acceso a hacer esto precisamente. Mire lo que dice un texto más en Colosenses. Dice el verso 13: soportándonos. Esa palabra soportar quiere ir aguantándonos, aguantándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿cómo? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿De qué manera Cristo te perdonó? Que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Siendo enemigo de Cristo, Cristo murió por nosotros. ¿De qué manera Cristo te perdonó? Hermano, esto es para mí una pregunta, es una pregunta interna para mí mismo. Cuando yo pienso en esto, ¿cómo Cristo me pudo perdonar, hermano? Créame, es difícil que no me humille y me conmueva y le diga al Señor gracias por haber muerto por este pecador. Viendo lo débil que soy, lo pecador que he sido, y yo digo, wow, ¿cómo pudo Cristo morir por mí? El que no cometió pecado, el que vino y fue justo, por amor decidió morir por este pecador. Y de paso me dicen en Hebreos 12 que yo fui el gozo puesto delante de él. Y digo yo, pero fuimos todos los que él murió. Fuimos el gozo. ¿Se pone a pensar usted en eso? Piense usted, yo fui gozo y tanto que le fallo, y sin embargo él dice, ¿fuiste gozo que vale la pena morir por ti? Esto es tremendo, hermanos. Y de esa manera que él me amó y me perdonó, quiere que yo actúe con mis hermanos de la manera que Cristo me perdonó. ¿Ven cómo es la diferencia? Esto hace un gran abismo, hermanos. Tiene que cambiar la iglesia. Todas las iglesias tendrían que cambiar.
si realmente entendemos lo que el pastor Santiago está diciendo. Primero Pedro 4:8 nos repite de nuevo ese texto y dice, sobre todo, sed fervientes ¿en qué? En vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y esa palabra cubrir es perdona, olvidar, esconder, que fue lo que Dios hizo por nosotros. Dios dice que Él ya no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones, que los tiró al fondo del mar para darnos una imagen, para tratar de comprender un poquito. Dijo, fueron tirados a lo más profundo del mar y yo ya no me acuerdo de ellos. Solo para que nosotros entendamos. Así fue como Dios nos perdonó. Y así debe ser nuestra relación, hermanos. Y que Dios nos ayude. Porque si hay algo que quisiéramos aprender de esta epístola de Santiago es cómo termina Santiago esta carta. Amándonos, soportando, yendo en rescate de los otros hermanos. En vez de juzgar, en vez de estar diciendo, ay, qué bueno que se fue. En vez de estar, busquémoslos, hermanos. Este no es un mensaje para mí, es un mensaje para todos. ¿Se acuerdan la oración que hice al inicio? Dios, háblame. Espero que Dios les haya hablado, hermanos. Vamos a orar. Señor, venimos nuevamente ante ti, Señor, para darte gracias por esta preciosa carta, Señor, del pastor Santiago. Te alabamos, Señor, te adoramos. Qué exhortante. Le he oído estos meses tantas veces y cada vez que la leo, la oigo y puedo escudriñarla, Señor, me amonesta, me exhorta. Yo te pido, Señor, que me ayudes a no solo ser un oidor, como dice Santiago, sino un hacedor de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, como iglesia, que ICB, Señor, no solo sea una iglesia más que diga ser cristiana, sino que seamos cristianos. Por favor, ayúdanos, Señor. No importa, Señor, que seamos pocos. Esto es de pocos, no es de muchos. Pero te suplico, Señor, que seamos fervientes en amarnos de una manera intensa. Para tu gloria te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.